Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un nuevo video del presupuesto para la primera quincena del mes de julio. También quiero decirles que me voy a estar uniendo al hashtag BCL, que es el Budget Community Link. Así que les voy a estar compartiendo varios canales, y el que les dije la vez pasada que se me olvidó compartirle, que es el canal de una persona en español que me restaba porque pues ya no tengo canales en español para compartir con ustedes. Así que sin más preámbulos, pues voy a comenzar. Por aquí tengo mi libreta, así que voy a comenzar por aquí rapidito. Primero voy a comenzar compartiendo con ustedes los canales para que no se me olvide. Y el canal en español que tengo es el de Margarita Bermúdez, así que pasen por su canal y denle su cariñito, suscríbase si les gusta el contenido. También tengo el canal de Cash and Spanglish, tengo el de Unique Life y tengo el de Budget Conmigo. Esos son los canales que tengo en esta ocasión, así que pasen por ellos y verifiquen su contenido, y si les gusta pues suscríbanse, y para que así la comunidad completa pues siga creciendo poco a poco. También quiero decirte que si eres nuevo por aquí, me estás viendo por primera vez y no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta familia cibernética y me regales un like para que el canal tenga más alcance. A todos los que se han suscrito y cada vez que comparto un video regresan a apoyarme, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente. Así que vamos a comenzar. La fecha de hoy es el 5 de julio del 2022. Estoy grabando este video un poco tarde. He estado un poco ocupada, así que espero que hayan pasado un feliz 4 de julio con sus familiares, o si fueron a la playa a disfrutar. Espero que lo hayan pasado muy bien. En el balance de la cuenta tengo $4.10. Y en el ingreso en esta ocasión fue de $972. $972. No tengo aquí nada más. En el sobrante son los $4.10. Entonces vamos a sumar el ingreso y esos $4.10, que serían un total de $976.10. Ok, entonces pues voy a comenzar por las facturas, que como siempre pues sería primero la renta. Y serían $536 de renta. Como saben, pues esto es compartido con otros familiares. Esta es la cantidad que me toca a mí. Entonces aquí les quiero decir que el seguro del carro, me subió. Yo había escuchado a otras youtubers que estaban diciendo que el seguro del carro le había subido, y pues me tocó a mí también. Así que ahora tengo que presupuestar $94. Cada quincena ahora van a ser $94. Entonces tengo el fee del carro, el fee del banco, que son $6. El siguiente paso pues sería sumar toda esta cantidad. En esta ocasión estos $4.10 los voy a dejar en la cuenta, así que los voy a poner aquí, el sobrante balance de la cuenta. El siguiente paso pues sería sumar todas las facturas, los biles, y entonces como ven aquí pues escribí los $4.10 que tenía del balance de la cuenta, los voy a dejar ahí, y entonces los voy a sumar, y esto sería $640 con 10. $640.10. Ahora lo que voy a hacer es que a mi ingreso total, a los $976.10, le voy a restar los $640.10, y esto me deja entonces con
un sobrante de 300. Tengo que cambiar este bolígrafo. 336,10. Estos 336,10 son los que yo tengo que sacar del banco. Los 10 centavos los voy a dejar en la cuenta. Lo voy a redondear a 336. Ok, 336. El siguiente paso es a los $336, pues los voy a dividir entre mis sobres de ahorro y lo que son los gastos variables. Ay, discúlpenme, estoy un poquito afónica. Vamos a comenzar por el mercado. Ay, no me toca el mercado ahora. Discúlpenme, no era mercado, lo que me toca es la electricidad. Así que déjame. Electricidad, que son 102, que yo siempre saco, $102. Le sigue el gasolina, que son $10 que para tener en la cartera extra por si en algún momento los necesito. Lavandería, que son $8, y en Dollar Tree, que sería $6. Ahora vamos a sumar esta cantidad, y por aquí ya yo tengo la cantidad. Son $126. Ahora los $336, yo le voy a restar estos $126, y eso me va a dejar con un sobrante de $210, que son los que yo voy a utilizar para mis sobres de ahorro y para mis retos. Pero primeramente vamos aquí donde yo divido cómo quiero que el banco me devuelva el dinero. Vamos a bajar aquí la cantidad. Quiero para la electricidad 102, y lo quiero en un billete de 100 y en 2 de 1. Quiero los 10 de gasolina, pues en un billete de 10. Los $8 de la lavandería, quiero uno de 5 y 3 de 1. Y el de Dollar Tree, quiero los 6 de Dollar Tree, pues sería uno de 5 y uno de 1. Ahora los $210 que me sobraron, que es para, como les dije, para los retos de ahorro y para ay Dios mío, para los retos y para los sobres de ahorro, los voy a dividir. Por aquí yo los tengo apuntados. Ajá. Quiero 6 de 20, 6 billetes de 20. Quiero 5 de 10. Que diga 5 de 10 acá. Ay, yo no sé qué me pasa hoy. Estoy como desconcentrada. Y quiero 6 de 5. 6 de 5. Vamos a arreglarlo aquí. Y entonces de 1 pues quiero 10. Entonces ahora lo que vamos es a sumar las cantidades. De 100, bajamos por aquí. De 100 necesito un solo billete. De 20 necesito 6. De 50 no tengo ninguno. De 20 necesito 6. De 10 necesito 6. De 5 necesito 8. Y de 10 necesito 16. Ahora aquí en este papelito vamos a apuntar de nuevo los números aquí. De 100 necesito 1. De 50 no necesito ninguno. De 20 quiero 6. De 10 quiero 6. De 5 quiero 8. Y de 1 quiero 16. Esto me da un total de $336. Siempre recuerden multiplicar todo y estar seguro de que la cantidad esté exacta. Y como siempre les digo, con este papelito pues yo voy al banco, lo entrego y ellos me devuelven exactamente los billetes que necesito para que se me haga más fácil hacer el video de los sobres de ahorro. Si llegaste hasta el final de este video, quiero darte las gracias y recordarte que visites los canales que he compartido, cheques el contenido y si te gusta pues te suscribas a sus canales y también sigas apoyando a toda esta comunidad que poco a poco va creciendo todas juntas. Todos juntos, así que nuevamente muchas gracias y los espero en el próximo video, que sería el de relleno de los sobres de ahorro. Bye.